podemos aprender tantas cosas de la crucifixión de Jesús, de su camino a la cruz, de su crucifixión y también de su resurrección. La cruz nos habla de muerte, ¿cierto? Cuando hablamos de cruz, hablamos de muerte, pero al mismo tiempo también nos habla de vida, nos habla de resurrección, nos habla de victoria. Sin muerte no hay nueva vida. Jesús va hacia la muerte, pero sin esa muerte ni usted ni yo tendríamos nueva vida. Así que en su camino a la cruz Jesús nos enseña, nos prepara y nos capacita para hacer frente a la tentación y al pecado y así poder cumplir con los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que este camino de Jesús a la cruz nos prepara espiritualmente para poder enfrentar la vida. Así que ponga mucha atención y vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Vamos a ir a Mateo 4, versículos del 1 al 11. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas ante mí y me adoras. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. En su camino a la cruz, Jesús es confrontado por el mismo Satanás. Las circunstancias de Jesús en este momento eran bastante complicadas, eran adversas, porque Jesús después de 40 días, él estaba realmente cansado, él estaba con hambre después de 40 días de ayuno. Entonces, y una cosa que quiero hacer notar aquí, que Jesús es verdadero Dios, eso lo sabemos, estamos todos de acuerdo, pero también es verdadero hombre. No podemos separar al hombre de Dios en Jesús. Jesús es Dios hombre. O sea, está ahí. Entonces Jesús estaba realmente con muchas adversidades. Jesús tenía realmente hambre, estaba cansado, estaba en una situación bastante ya complicada después de 40 días, hablando físicamente, pero no espiritualmente, porque él había estado 40 días, ¿sí?, con su Padre, ¿sí?, en comunión con él. Ahora, en su humanidad Jesús, como dije anteriormente, es como uno de nosotros. ¿Sí? Sentía, le daba hambre, le daba sueño. ¿A usted le da sueño? A Jesús le daba sueño. ¿A usted le da hambre? A Jesús le da hambre, porque tiene las dos naturalezas. Jesús tiene la naturaleza humana y la divina. Entonces Jesús después de 40 días sin duda tenía hambre. No había comido en 40 días. Él estaba cansado también, ¿sí? Las personas se cansan físicamente, él estaba cansado y también Jesús siente dolor emocional, dolor físico, tal y como tú y yo lo hacemos. Jesús vino al mundo para tomar nuestro lugar, haciéndose exactamente como uno de nosotros. Jesús no podría haber tomado nuestro lugar si él no hubiera sido como uno de nosotros. Así que Jesús siente, Jesús sufre. Vemos en la Biblia que Jesús alguna vez lloró, Jesús se cansaba, Jesús tenía que satisfacer las necesidades, ¿sí?, propias, ¿sí?, del cuerpo humano, de la humanidad. Jesús también ríe y Jesús también experimenta lo que es
la empatía con los demás. ¿Sí? Ese es Jesús. Ahora, nos dice aquí Mateo 4:2 que después de haber ayunado, ¿cuántos días? ¿Se acuerda usted? 40 días y 40 noches. Entonces ya Jesús tuvo hambre, dice la Escritura. Ya él había hecho su ejercicio de devoción a Dios y su ayuno, ¿sí? Su ejercicio espiritual, y eso lo mantuvo a él bien, pero después de 40 días en su humanidad comenzó a tener hambre. Ya Jesús está exhausto, físicamente hablando, no espiritualmente, pero físicamente él está cansado, ¿sí? A mí me cuesta llegar del desayuno a la comida y de la comida a la cena, o sea, me cuesta llegar a eso, ¿no? Imagínate 40 días, ¿cómo estaba él en ese momento? En ese momento exacto, donde Jesús ya está cansado, está agotado, está ya pensando en regresar para poder también nutrir su cuerpo, en ese momento aparece Satanás, el diablo. En el momento exacto donde Jesús ya tiene ese cansancio, ese agotamiento físico, ahí viene el diablo con el propósito de atacarlo. Y entonces el diablo, dice la Escritura, que se le acercó, como leímos hace un momento, y le dice: si eres hijo de Dios, ¿sí?, di a estas piedras que se conviertan en pan. Acabamos de leer que Jesús tenía hambre ya, ¿sí? Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Israel, el pueblo de Israel, también había experimentado hambre en el desierto. ¿Recuerda usted? ¿Sí? Que se quejaron alguna vez con Moisés, que se quejaron con Dios, ¿sí?, porque tenían hambre en el desierto. Y esta primera tentación del diablo se centró en esa necesidad básica, que era comer. Comer es una necesidad básica. Y el diablo se centra en esa necesidad que en ese momento Jesús está experimentando. Al igual que Jesús, usted y yo también vamos a ser tentados en nuestras necesidades básicas y en necesidades que usted tenga. Cuando el diablo lo ve a usted necesitado, a Jesús lo vio necesitado ¿de qué? De pan. La primera tentación fue: convierte estas piedras en pan. Satanás observó la necesidad que tenía Jesús y ahí precisamente le atacó. Y el diablo va a hacer lo mismo con nosotros hoy. El diablo va a ver cuáles son tus necesidades. El diablo te estudia muy bien para ver qué necesidades tienes, qué necesidades aún físicas tienes. En este caso era física la necesidad, para esperar y atacarte en ese momento. El diablo siempre va a buscar la manera de tomar el control cuando tú tienes una necesidad. Y ahí hay que ponernos alertas. Tenemos que saber qué necesidades tenemos y cómo las exponemos y a quién le exponemos la necesidad. Porque el diablo va a usar tu necesidad para manipularte, para que no confíes en la palabra de Dios. Jesús responde citando la explicación de Moisés a Israel de por qué Dios había permitido que tuvieran hambre. La vida no depende solo de satisfacer aquellas cosas que a lo mejor pudiéramos nosotros permitirnos. Por ejemplo, Jesús pudo con su poder permitirse convertir las piedras en pan. El diablo también va a tentarte y hacerte caer en las cosas que tú puedes hacer y que tú te puedes permitir. Jesús nos enseña, sin embargo, a confiar en la palabra de Dios y en sus firmes promesas. Jesús nos enseña eso porque Él tiene hambre, Él está agotado y Él tiene el poder. Pero no siempre que nosotros tenemos una necesidad o deseamos algo o queremos algo,
y podemos hacerlo. Si no es voluntad de Dios, más vale la pena no hacerlo. Frente a la tentación, no dudes jamás en confiar en las promesas de Dios. Jesús nos lo enseña. Jesús sabe por qué está ahí. Jesús acaba de estar en intimidad, en oración con su Padre. Jesús sabe que su papá, aunque él tiene hambre, el hambre de Jesús era real. Es que póngase usted a pensar por un momento 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Usted cree que no era real el hambre de Jesús? ¿Usted no cree que Jesús tenía, como decimos popular y vulgarmente, las tripas pegadas? Sí, así estaba Jesús. Él tenía esa necesidad, pero Jesús sabe que su Padre no lo va a defraudar aún en esas circunstancias. Nosotros debemos de evitar por todos los medios que nuestras circunstancias nos muevan, sino que nos debe de mover siempre la confianza que tenemos en Dios. Jesús quiere moldearnos, Jesús quiere formarnos a que nosotros no dependamos de nuestras necesidades. Usted sabe que mucha gente vive hoy dependiendo de sus necesidades, de toda clase de necesidades. Ahí la gente pone sus energías, sus esperanzas, ahí la gente pone todos sus esfuerzos en sus necesidades. Pero Jesús nos enseña que el Padre siempre suple nuestras necesidades, aun cuando nos pase por situaciones complicadas. Jesús le responde con la palabra y le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, del Altísimo. Y eso tenemos que aprender hoy nosotros, que nosotros debemos siempre poner en primer lugar la palabra de Dios antes que nuestras necesidades. Tú puedes pensar, ¿qué necesidad tienes hoy? Que de repente el Señor te dice que hagas algo, pero como esta necesidad la tienes, tú quieres resolverlo a tu manera y no dejas que Dios actúe. ¿Sí? El pueblo de Israel, Dios le estaba enseñando el camino de la dependencia. Dios no los quería torturar con hambre. ¿Sí? Dios no estaba torturando a Jesús. Jesús voluntariamente tuvo ese encuentro con su Padre. Pero Dios estaba formando el carácter y la dependencia y la fe en ellos. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, fíjate, escuchen esto: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Esas fueron las palabras de Satanás, citando la escritura al mismo Dios, a Jesús. Y Jesús le responde: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Así le contesta Jesús con toda autoridad. En esta tentación, fíjese usted que en esta tentación el diablo buscó cómo cambiar el sentido de las palabras de la escritura que Jesús usó en la tentación anterior. El diablo trató de cambiar la manera de persuadir a Jesús. Ahora, Satanás está usando la palabra para tentar a Jesús. ¿Sí se da usted cuenta de eso? Que el maligno puede usar a veces la palabra del Señor manipulada para hacer pensar a los hijos de Dios que deben hacer o no hacer determinada situación. Pero Jesús también le responde con la palabra, y Jesús tiene intimidad y comunión con Dios, y Él es Dios mismo. Entonces Satanás fracasa. Mira lo que dice el Salmo 91. Estas fueron las palabras de Satanás. Satanás usa las palabras del Salmo 91. Dice el versículo 11 y 12: el Señor mandará a sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Solo que el diablo omitió la palabra en todos tus caminos. O sea, el diablo usó la escritura de una manera incompleta con la intención de manipular.
El diablo hace eso. El diablo siempre va a querer distorsionar la palabra de Dios. ¿Y sabes cuál es el riesgo con eso? Que las personas que no conocen la palabra de Dios pueden dejarse manipular por el diablo. Hay muchas sectas hoy en día, ¿sí? Hay muchas falsas doctrinas hoy en día y que la gente va ahí por montones. Porque piensan que como les están diciendo algo de la palabra de Dios, entonces ahí voy yo. Ahí debo estar yo. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura. El diablo le citó la Escritura al mismo Jesús. Ahora, se la citó incompleta. Los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas enseñanzas hacen lo mismo. Cambian el sentido de la Escritura. La hacen o más grande o más pequeña. O le cambian un punto o una coma para que suene de otra forma. Y la gente que no conoce la Escritura va ahí. Ahora, Jesús vence esta tentación citando nuevamente la Escritura y otra vez la advertencia de Moisés al pueblo de Israel. Fíjate que dice, sobre esta advertencia es sobre, ¿sí?, tentar a Dios. Fíjate, esa la puedes encontrar tú más adelante en Éxodo capítulo 17. No la vamos a ver hoy por cuestión de tiempo. Pero Jesús usa la Escritura nuevamente para contrarrestar la falsa enseñanza. Hoy en día nosotros los cristianos, ¿sí?, debemos de conocer la Escritura para que tú puedas debatir, ¿sí?, y para que tú puedas hacer enseñanzas falsas a un lado de tu vida, retenerlas. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú vas a creer cualquier cosa que te prediquen, cualquier cosa que te hablen. Y eso es peligroso porque el diablo se aprovecha de eso. Si Jesús hubiera cedido a la tentación del diablo en ese momento, hubiera sido culpable de un pecado. Hubiera sido culpable de un pecado. Lo que a Jesús lo mantuvo firme es que Él utilizó de manera correcta la Escritura. Por eso, esta enseñanza, este camino a la cruz, este camino a la Semana Santa, Jesús nos enseña de que nosotros debemos de comprometernos a estudiar la palabra con diligencia y a escucharla con diligencia y ponerla en práctica con diligencia. Jesús la sabía, la habló y la practicó en ese momento. Así que ese ejemplo podemos tener nosotros y hacerlo, ¿sí? Si usted no conoce la Escritura, usted está en riesgo toda la vida de creer cualquier cosa que le prediquen, cualquier cosa que le digan, cualquier bonita frase que digan, ¿sí? Y es importante que usted conozca la Escritura. Continuamos con el versículo 8. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Al diablo se le permitió crearle a Jesús una visión espiritual de todos los reinos y la gloria de esos reinos. No hay ningún monte que sea tan alto y no hay ningún ojo humano que alcance a ver todos los reinos del mundo o de aquel entonces. Era imposible, ¿verdad? Entonces esta es una visión que el diablo le da a Jesús, ¿sí?, de ver todos los reinos. Aunque Satanás tenía algún dominio en este mundo, ¿sí?, como lo dice Colosenses 1:3, oiga, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Primera de Juan 5:19 nos habla de lo mismo. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, es cierto que el maligno tiene cierto dominio,
tiene cierto poder, pero acá el diablo se estaba metiendo con cosas que él no tiene el dominio ni el poder. Satanás acá le estaba ofreciendo a Jesús cosas que no le correspondían a él ofrecer. El diablo le está diciendo, mira todos estos reinos. Jesús en una visión los ve y le dice, si me adoras yo te los doy. El diablo no tiene esa autoridad, no tiene ese poder. Pero dice la Escritura que el diablo es un mentiroso. Es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. Así que Satanás le estaba exigiendo al Hijo de Dios que lo adorara, al mismo Hijo de Dios. Imagínate, ¿qué no hará con uno de nosotros? O más bien, ¿qué no querrá hacer? Porque depende de nosotros y nuestra confianza en Dios y que nosotros le abramos la puerta al diablo para que opere y nosotros al final terminemos adorándole. Y adorándole no necesariamente es ir a un culto satánico. Podemos adorar a Dios de muchas maneras, no necesariamente en un culto satánico. Podemos adorar a Satanás cuando hacemos la voluntad de Satanás. Cuando le creemos a Satanás las mentiras. Cuando dejamos que Satanás sea quien nos hable aún a través de la palabra. Eso sucede con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas, con los falsos pastores, con aquellos que no conocen la Escritura. El diablo, ¿qué quiere hacer el diablo? ¿Negociar con Jesús? El diablo está entrando en una negociación con Jesús. El diablo va a querer negociar contigo también. El diablo a eso se dedica, a convencer. Y ahí tienes que estar con los ojos bien abiertos. No debes de entrar en diálogo ni en conversación con Satanás. Ese es un buen negociador. Este sabe, pero no puede frente a la palabra de Dios. No puede frente a los verdaderos hijos de Dios. Y Jesús nos enseña eso. Jesús le dice, vete de aquí, Satanás, ya basta, yo no voy a negociar contigo. Jesús tiene esa autoridad. Cuando tú involucras a Jesús en tu vida, ¿sí? Cuando Jesús es quien te guía, cuando Jesús es tu prioridad, tú le puedes decir a Satanás, vete de aquí, vete de mi familia, ¿sí? Vete de mi vida, vete de las personas que yo amo. Pero no puedes tener esa autoridad fuera de la palabra de Dios. Nuevamente Jesús usa estas palabras similares a las que usó Moisés cuando amonestó al pueblo de Israel, que temieran y que sirvieran al Señor y no a ídolos. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel hacía eso constantemente? El pueblo de Israel, cuando Dios no complacía sus caprichos, el pueblo de Israel se ponía a hacer ídolos y a adorarles. Y Jesús dice, no te debes de inclinar ante ningún ídolo. ¿Qué tienes tú hoy por ídolo? ¿Sí? ¿Cuál es tu ídolo hoy? Ídolo es algo que está siempre en primer lugar, antes que Dios. Es que miren lo que Dios nos pide a nosotros. Dios nos pide realmente que estemos en comunión todo el tiempo con Él. Pero los momentos de intimidad con Dios en oración, los momentos acá en la iglesia de adoración, los momentos de servicio, son momentos. Pero esos son momentos, ¿sí?, especiales donde Dios te fortalece, donde Dios también te bendice, donde tú creces, donde Dios te da dirección para el resto de tu vida. Y eso hay que aprenderlo de Jesús. Jesús nos enseña que debemos de tener siempre la mirada ¿en quién? En Dios Padre. Jesús nos enseña que debemos poner siempre la mirada en Dios porque Él conoce nuestras necesidades. Porque Él conoce lo que es mejor para nosotros. Y cuando nosotros desviamos la mirada, nosotros salimos perdiendo. Nosotros creemos, el diablo quería hacer creer a Jesús de que Él tenía autoridad para bendecirlo. El diablo no te puede bendecir.
Dios es quien te va a bendecir. El diablo no puede bendecirte, ni en la casa, ni en el trabajo, ni con la familia, ni con los hijos. El diablo no te va a bendecir. Es una mentira. Cuando tú le robas tiempo a tus hijos, es una mentira que el diablo va a bendecir a tus hijos. Cuando tú le robas tiempo a tu esposa o a tu esposo, es mentira que el diablo te va a bendecir o que Dios va a bendecir eso. Cuando tú le robas tiempo a Dios, ¿tú crees que Dios se contenta y bendice eso? No. Y Jesús nos pone en perspectiva y nos hace ver a Dios. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Salgo con eso. Jesús es nuestro sustituto, ¿sí? En la cruz. Él tomó nuestro lugar y Él venció a Satanás. Lo derrotó completamente. Y con su victoria nos libera del poder del diablo, del poder del pecado. Y por eso nosotros somos más que vencedores. No vencedores, sino más que vencedores. No por usted, no por mí, sino por Él. Usted lo que tiene que hacer es agarrar esa victoria y hacerla suya. Él ya pagó por esa victoria. Mira lo que dice Romanos 8:37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuevamente. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que yo quiero, a pesar de mi mente, a pesar de lo que está pasando a mi alrededor, a pesar de lo que ya pasó en el pasado, a pesar de lo que va a pasar en el futuro, en todo esto somos más que vencedores. Usted es un vencedor. Usted es más que un vencedor. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue ese? Jesús. Jesús lo amó. Por eso Jesús fue tentado, por amor a usted. Jesús no necesitaba ser tentado. Él es Dios, creador, todopoderoso. Pero se hizo como uno de nosotros. Por usted fue tentado. Por eso usted es más que vencedor. Usted necesitaba ir a la cruz y yo, Él no. Pero usted es más que vencedor porque usted no fue a la cruz. Fue Dios mismo a la cruz. Por eso somos más que vencedores. Amén.